tal? Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del horario que tenga cada uno. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema importante que debemos todos conocer, que es precisamente los procesos de duelo. Generalmente cuando escuchamos hablar sobre duelo, lo asociamos con una muerte de una persona. No pensamos en que si no tenemos un familiar allegado que ha fallecido, que sea un tema en el que nosotros estemos involucrados o que nos afecte. Sin embargo, no nos damos cuenta que un duelo se puede vivir cualquier día de nuestra vida. Como adultos conocemos el duelo de una manera trágica, como niños conocimos el duelo de manera traumática en ocasiones y en otras maneras empezamos desde pequeños a conocer las pérdidas y a tomarlas de forma natural. ¿Cómo es que empezamos a ver el duelo como una pérdida trágica? Bueno, desde que empezamos a vernos reflejados como niños en las actitudes de los adultos alrededor nuestro, de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Ellos fueron quienes nos dieron el patrón de conducta, de manejo de la ansiedad, etcétera, y ellos nos mostraron cuáles eran las conductas con las cuales había que afrontar un duelo. El duelo, como decíamos ahorita, no es más que un proceso de pérdida emocional en donde cada uno tenemos que adaptarnos a la nueva situación, a la situación de la condición actual de vida en donde ya no tenemos eso que recientemente perdimos. Ahorita que decía eso, bueno, creo que es importante aclarar que todos los días perdemos algo. Perdemos un día menos de vida, perdemos el empleo, perdemos el ánimo por algo, perdemos el interés por una relación, cerramos ciclos de vida en el trabajo, perdemos una mascota. Muchas veces, por ejemplo, los adultos no entienden qué tan grave puede llegar a ser las pérdidas en los niños. Por ejemplo, para un niño una pérdida fuerte y que puede llegar a ser traumática es simplemente cambiar de escuela. Él perdió a sus amigos, él perdió un lugar en donde se sentía seguro, el mudarse de casa, el cambiarse de salón inclusive. Todas esas son pérdidas y que conllevan y exigen un proceso de duelo. Y bueno, como decíamos ahorita, el proceso de duelo, perdón, ay, perdón, la alergia. Los procesos de duelo conllevan vivir una serie de pasos. Existen muchos autores que hablan, muchos psicólogos de todas las corrientes, desde psicoanalíticas, humanistas, de desarrollo humano, desde diferentes enfoques que describen estas etapas. No existe una que predomine sobre la otra. En general vamos a hablar de una teoría que a mí me gusta mucho y recomiendo mucho a las personas que perciban que tienen ya algún tiempo prolongado sufriendo una pérdida que no han logrado cerrar, leer esta autora, esta psicóloga que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue una pionera en el estudio del duelo, de los procesos sanos de duelo y una de las precursoras de la tanatología. La tanatología es precisamente una rama de la psicología que se encarga de prepararnos para una pérdida. Esto es cuando puedes planear la pérdida, es decir, cuando estás enfermo, cuando un familiar cercano está enfermo y se basa en un tratamiento más allá de lo paliativo. Lo paliativo es solamente contener, que es lo que hacen a veces los médicos. Decir, bueno, vamos a quitarle el dolor, vamos a mantenerlo sedado, o no vamos a decirle cuando estás hablando de que no quieres platicarle a un hijo, un sobrino, a un hermano que tienes una situación riesgosa de salud, de vida, etcétera, y eso es paliativo. Eso es darle un tratamiento paliativo, simplemente evitar el dolor, el negarnos, el no hablar de ello. Y contrario a eso, la tanatología propone tener plena conciencia de lo que estamos viviendo, explorar nuestras emociones positivas y negativas, convertir toda nuestra ansiedad en acciones que nos hagan sentir partícipes de ese proceso de cierre, ¿no? Las fases generales, las etapas de un duelo son primero, evidentemente, el estado de
de shock, de negación. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo no puedo creer que esto me esté sucediendo, no poderlo creer y el estar totalmente en un estado como de entre consciente e inconsciente, ¿no? En un estado preconsciente en donde muchas de nuestras funciones vitales son automáticas, ¿sí? No te vas manejando y no te das cuenta cómo llegaste ahí, no tienes conciencia de dónde dejaste las llaves, no sabes qué hora es, te duermes a cualquier hora o no duermes a ninguna hora. Entonces, esa es la primera etapa de un duelo, una negación profunda, un estado, una sensación de que somos autómatas, de que estamos paralizados, que no sabemos qué hacer, quiénes somos, qué día es, qué hora es, qué queremos, qué sentir. Definitivamente esa es la primera etapa en la que todos los autores coinciden. El estupor, el shock, la negación como fase número 1. La fase número 2 es la rabia, el enojo, la ira, el sentirme enojado con la vida, enojado con Dios, enojado con mi ex jefe, enojado con la economía global, enojado con la delincuencia organizada, con el doctor, con el vecino, con la víctima que no falleció, etcétera. Esa es la segunda etapa, sentir rabia. Se caracteriza esta etapa por la resistencia, es decir, no puedo creerlo, no puede ser, no voy buscas responsables, aunque sea totalmente ilógico, ¿no? Y la fase número 3 es la de desesperanza o desorganización. En esta etapa, finalmente se empieza a sentir una cierta tristeza profunda, depresión, pesadumbre anímica, baja energía. Es muy probable que en esa etapa se tenga algo de problemas para comer o dormir adecuadamente, y falta de interés en todas las cosas que antes te entretenían y te divertían. Y en la fase número 4 es la fase de reorganización. ¿Qué es la reorganización? Es cuando nos permitimos experimentar la pena y el dolor y aceptamos la pérdida. Y es cuando ya empezamos a adjudicarle una emoción, un nombre, una etiqueta a eso que estamos sintiendo. Me siento molesto por esto, me siento triste por esto, otro, me hubiera gustado que las cosas no fuesen así. Entonces es donde empiezan a entrar las funciones cognitivas, es decir, ya empezamos a pensar un poco más, nuestro intelecto empieza a reactivarse y empezamos a ser capaces de hacer una reflexión, un análisis de la situación y de nuestras emociones, ¿no? Adaptarse, empezamos a elegir ciertas conductas nuevas en nuestra vida que nos van a permitir adaptarnos a la nueva condición de vida después de esa pérdida. Aquí es muy importante lo que les decía desde un principio, entender que un duelo puede darse no solamente cuando una persona fallece, también es cuando terminamos una relación con otra persona, y esa persona no ha muerto, está en vida, pero simplemente existe ya una distancia afectiva. Esto es uno de los duelos más difíciles de llevar. ¿Por qué? Porque no hay una razón definitiva y por tanto tarda más en llegar la parte de la aceptación de que la persona ya no está en tu vida. Entonces siempre existe una de las dos personas con mucha más dificultad para poder cerrar ese duelo y aceptar y adaptarse a la nueva condición de vida de la pérdida, ¿no? Aparte hay que entender una cosa, cuando uno por voluntad propia, razonando como un adulto, que eliges conscientemente alejarte de una persona, de papá, hermano, pareja, que consideras que no aporta lo que tú estás buscando en esa relación, que no es una relación sana, cuando decides terminar esa relación, lo que sucede es que el distanciamiento no puede, el sufrimiento es igual a una pérdida física, pero no puede expresarse de la misma manera. Eso lo hace complicado, que socialmente no tenemos la misma compasión, no tenemos el mismo apoyo emocional, la misma contención cuando la persona sigue con vida, con la que estás teniendo este distanciamiento, ¿no? Pero el sufrimiento es genuino, el proceso en todas sus etapas es igual y probablemente se prolongue por mucho mayor tiempo.
Esto es muy importante cuando nosotros sentimos que no podemos decir que un proceso de duelo regular dura entre tantos y tantos meses o años. Eso depende mucho de los recursos emocionales que tenga cada individuo, es decir, los recursos adaptativos. Si normalmente eres una persona que logra hacer cambios con relativa facilidad en tu vida, te ajustas, te adaptas a lo que viene, has cambiado varias veces de trabajo, has cambiado varias veces de casa, has cambiado de pareja, etc. Es mucho más probable que tengas más éxito en cerrar un duelo de manera sana y concisa que cuando nunca lo has hecho, no estás acostumbrado al cambio en la vida en general, en otros aspectos. Entonces, eso depende mucho. La habilidad que tiene el ser humano para adaptarse y también el apoyo y contención que tiene su medio. Esto es muy importante siempre que estamos atravesando un proceso de duelo, el tener una persona de confianza con quien podamos espejearnos en él, ¿verdad? Vernos en él y que la otra persona pueda decir, vas bien, no vas bien, te estás estancando, recuerda cómo fueron las cosas, etc. Y en determinado momento recordemos que nosotros no podemos ser el terapeuta de nuestros familiares y amigos por más voluntad que tengamos de apoyar. Llega un momento en que cuando percibimos que hay un estancamiento en una etapa de negación y el sufrimiento se ha prolongado por demasiado tiempo. ¿Cómo sabemos que es demasiado tiempo? Porque la persona no retoma sus actividades y ha perdido funciones, es decir, ya no está yendo a trabajar, ha perdido una relación, ha descuidado su apariencia física, ha descuidado su salud. Entonces ahí estamos hablando de síntomas claros de que la persona está prolongando demasiado para cerrar el proceso de duelo, por lo cual requiere ayuda profesional. La ayuda profesional consiste en que el psicoterapeuta nos oriente respecto a reflexionar sobre las razones por las cuales nos es tan complicado dejar ir ese empleo, esa casa, ese trabajo, esa escuela, esa condición de salud. Esto es muy importante. Muy a menudo tenemos que tratar pacientitos que han padecido algún accidente que les ha limitado físicamente, y esto que les genera angustia, ansiedad, depresión, y todo proveniente, como la fuente es la no aceptación de un duelo. Es parte de un proceso de duelo no cerrado, es decir, no aceptar que mi condición física, mi condición de vida, la etapa actual, por ejemplo, la depresión postparto. ¿Qué tan frecuente escuchan ustedes mujeres con depresión postparto? Muy, muy a menudo. ¿Por qué? Porque también es un proceso adaptativo, es un proceso físico, psicológico y emocional que requiere adaptación y que requiere de muchísimas habilidades emocionales de parte de la mujer para aceptar que ha ganado algo en su vida, que es un hijo, que es un nuevo rol como madre y nuevas alegrías, pero también ha perdido mucho. Eso a veces decimos, bueno, criticamos cuando vemos de lejos un caso, ¿no? Es que no tiene razón para estar enojado con la vida, triste, deprimida, se acaba de tener un hijo, la mayor bendición del mundo. Sí, pero siempre que obtenemos algo en la vida, renunciamos a otra cosa. Y eso de lo que renunciamos a veces no sabemos hasta que estamos en ese punto cuán difícil nos va a ser internamente aceptarlo, adaptarnos y dejarlo ir. Entonces, no hay que tener pena de decir, levantar la mano y decir, necesito ayuda. Esto no está siendo tan sencillo como pensé. Me está haciendo sufrir dejar ir mi juventud, me está haciendo difícil dejar ir mi trabajo anterior, mi estatus económico anterior, me está haciendo difícil aceptar que esta ciudad, que esta familia, que esta pareja, que esta nueva condición de vida me gusta, pero el dejar ir me está haciendo sufrir, me está haciendo padecer y me está haciendo resentir que no puedo participar activamente de mi nueva vida, no puedo verlo ya como un recuerdo. Totalmente, cada que recuerdo esto se me reactiva la emoción de negación, de enojo, de ira, de depresión. Entonces ahí es un síntoma importantísimo de decir, amigo, hermano, mamá, papá, compañero de trabajo, te sugiero pidas un apoyo psicoterapéutico para que analices qué es lo que está pasando, por qué te está haciendo tan complicado dejar ir. Entonces, el no dejar ir, ¿qué es
es lo que nos ocasiona? Pues definitivamente nos ocasiona algo muy importante, que estamos perdiendo valioso tiempo de nuestro presente. No estamos en el aquí y en el ahora, no estamos permitiéndonos tener capacidad para disfrutar, para valorar, para ser conscientes plenamente de lo que actualmente estamos viviendo, de las personas que tenemos cerca. Mientras estamos en un proceso abierto de duelo, nada es suficientemente bueno comparado con lo que perdimos. No, en pocas palabras y en palabras un poco cursis, no se puede ser feliz del todo, plenamente, hasta no dejar ir. Hay gente que son casos totalmente documentados, que han tenido relaciones amorosas en duelo por 30, 40 años, en donde guardan un baúl con las cosas personales de esa persona que ya no está con ellos, que tiene cartas, cosas personales, y lo revisan, lo reviven, y las personas dicen, bueno, es que esta es la persona que amo. Eso no es la persona que amas, esa es una persona que amaste y que no has dejado ir, ¿sí? Aquí es muy importante, si de verdad estamos en un punto de nuestras vidas en que tenemos la necesidad de avanzar, de estar más presentes en la etapa en la que estamos, en dejar ir a esa persona que se fue, dejar ir a esa relación que se fue, dejar ir a ese lugar que ya no tenemos. Tenemos que empezar por hacer una depuración de todo aquello que nos reactiva emociones negativas, ¿sí? Esto es muy importante, el aferrarnos a objetos que simbolizan ese pasado y nos hacen sufrir. Es una conducta totalmente infantil, de apego, de inmadurez y de estar todavía, que indica que estamos muy estancados, muy anclados en la primera etapa de negación absoluta, ¿no? Aquí hay algo muy importante ahorita que hablábamos de Elizabeth Kubler-Ross. Los procesos de duelo y de pérdida son procesos que vivimos todos los días, que vamos a vivir toda nuestra vida. Nunca podemos decir, es que va a llegar un momento en que ya no voy a perder nada. Al contrario, entre más crecemos, más edad tenemos, parece ser que más cosas perdemos y más personas perdemos, porque todos los días perdemos un poquito de salud, un poquito de juventud, todos los días perdemos amigos, todos los días sabemos de alguna persona querida que ya no está físicamente aquí. Entonces perdemos nuestra carrera porque llega un momento en que la etapa también se cierra o bien se modifica. Entonces hay que estar muy, muy claros. Vivimos en una época de cambio, aparte socioculturalmente, económicamente, desde que la globalización hizo su boom en el mundo. Ahorita vemos que nada es estable, nada es continuo. Todos los días tenemos que adaptarnos a una nueva realidad y esos son procesos de duelo. La ventaja de vivir sanamente los duelos es que entre más logramos dominar la habilidad para adaptarnos al presente y dejar ir, crecemos, maduramos, aprendemos, ¿sí? Y también aumentamos nuestra capacidad para estar presentes, para ser felices en el presente con lo que tenemos, con lo que somos. La aceptación reduce el sufrimiento y evidentemente evita que lleguemos a algún momento a padecer un problema de ansiedad generalizada que nos impida dormir bien, comer bien, relacionarnos de manera normal. Aquellas personas que nos cierran un proceso de duelo con una relación patológica, enfermiza o platónica, en donde había una idealización del otro y no lo dejo ir y es lo mejor para mí, y yo todavía creo que por una razón positiva, creo que porque eso era un ser ideal para mí, no va a haber nadie como él. O bien, como fue lo peor que me pudo haber ocurrido tener esa relación tan enfermiza, tan desgastante, entonces creo que no debo tener ninguna otra relación porque todas, por ende, lo sobregeneralizo, todas van a ser iguales, ¿no? Entonces es lo mismo, el producto es lo mismo. Yo estoy perdiendo la funcionalidad de relacionarme con otros debido a que no cumplí un proceso de duelo sano, a veces 20, 30, 40 años después, ¿verdad? Elizabeth Kubler-Ross decía, les voy a leer una frase importantísima que habla sobre precisamente todo lo que nos da como
como seres humanos el aprender a cerrar procesos de pérdida. Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada, surge de la pérdida. Hay que aprender a dejar ir, a abrir los brazos, porque cuando abrimos los brazos para dejar ir, recibimos aprendizaje, vemos posibilidades, vivimos en el presente. Les agradezco mucho que me hayan escuchado el día de hoy y recuerden que nada en esta vida es permanente. Es difícil y el sufrimiento es inevitable, pero lo que sí es evitable es prolongar un proceso de pérdida a tal grado de que me parezca un hábito sufrirlo de por vida, que me sienta víctima de la vida. Entonces, es muy seguro que voy a desarrollar un trastorno de indefensión. Y el trastorno de indefensión no es más que asumir una conducta general ante la vida, una actitud de soy una persona indefensa, soy una víctima, no puedo, todo me sale mal, ¿para qué voy a amar si me van a dejar? ¿Para qué voy a amar si me van a decepcionar? ¿Para qué voy a dar si puedo perder? ¿Para qué voy a invertir si puede caerse el negocio? Recuerden, la mejor habilidad que puede tener un ser humano es practicar la resiliencia, la capacidad para aceptar la nueva condición, dejar ir la pérdida, sufrirla en su momento, reactivar actividades de adaptación y generar conductas de aceptación y de adaptación a las nuevas condiciones, generar nuevas motivaciones y entregarnos, sobre todo, como decía Elizabeth Kubler-Ross, nunca dejar de entregar todos nuestros ánimos, todo nuestro amor, toda nuestra capacidad de dar a las nuevas proyectos, a las nuevas personas, a las nuevas condiciones de vida. Hay que estar presentes aquí y ahora para ser felices. Les agradezco mucho me hayan escuchado el día de hoy. Estoy atenta a sus correos electrónicos en selfproyecto@gmail.com. Consulten por favor información de a Elizabeth Kubler-Ross, tanatología, y recuerden que hay gente certificada, no nada más en tanatología, sino en psicología clínica, que puede asistirlos y puede ser mucho más rápido, mucho más fácil de lo que ustedes esperan hacerlo acompañados, que cuando estamos viendo que nomás no podemos hacerlo solos. No es de gente débil sufrir, es de gente débil no dejar de sufrir por no pedir apoyo. Estamos platicando, estoy atenta a sus inbox, a sus correos electrónicos y soy Yadira Rodríguez. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.